Y junto a la alegría de los premios, don Francisco tiene para ustedes también un interesante reportaje. Bastante interesante, creo yo, porque la voz que usted va a escuchar es la voz que inicia la historia del disco en el mundo, con quien, digamos, es el precursor del disco, Tomás Alva Edison. Esta voz, que ustedes escucharon muy cortita, se reprodujo en este aparato, que es lo primero que se conoce, que es el precursor del disco. Esto se conoció como el fonógrafo de cilindro. Posteriormente, Chile, el 13 de julio de 1927, se incorpora a la historia del disco, prensando el primer disco, Fiesta, con Roberto Firpo. Este disco fue prensado en Chile, pero fue grabado en la Argentina, y en ese tiempo se escuchaba en estas viejas vitrolas. Hoy día lo vamos a escuchar y además lo vamos a ver con el ballet de Karen Connolly. Para el disco Fiesta con el ballet de Karen Connolly. Así sonaban las vitrolas. Estos discos eran los discos 78, hechos de piedra caliza y colorantes, y un peso más o menos de cada disco de 300 gramos. Lo peor que tenía el disco es que se quebraba. O sea, usted lo hacía así y se quebraba el disco. A través de ellos conocimos el sonido de Maurice Chevalier, Josephine Baker, Al Jolson. Era en los tiempos que se bailaba el foxtrot, el chini, el charleston. Para nosotros el disco se mantuvo en similares condiciones hasta el año 50. Ahí nace el micro surco. Son discos de otra posición, y en ese tiempo escuchábamos melodías como esta. Los discos mono. Bueno, así, aunque nos gustaba esa música y nos sigue gustando, el disco fue avanzando. Y aquí hay una curiosidad, porque por primera vez aparece el estéreo. En la época del disco mono estaban los cha-cha-cha, estaba Frank Sinatra, Billy May, Nat King Cole, y con mucho éxito en Chile grababa Lucho Gatica y Raúlcho Moreno, Los Guasos Quincheros, Violeta Parra. Pero la gran revolución se produjo en la década del 60, cuando nace el sonido estéreo. Y el sonido estéreo ya es una cosa distinta. Creo que en sonido estéreo tenemos un recuerdo. Yo no sé todavía manejar bien estos discos. Esto es lo primero con sonido estéreo. Y hasta nuestros días aparece una revolución, es algo completamente nuevo, y es el disco de rayo láser. Este es el disco, hay un rayo láser que lo hace sonar, y la sonoridad es completamente diferente. En nuestro país
Lamentablemente, quizás por el pirateo de los cassettes no se ha podido destacar y no ha podido nunca más resurgir el disco como ocurría en ese entonces, en la década del 60, cuando se vendían 200.000 copias de cada éxito. Hoy día un disco máximo tiene 2.000 copias. ¿Y qué pasó con la gran industria discográfica chilena? Nos responde don Jaime Román. En los últimos 10 años, prácticamente el 80% de nuestro mercado son cassettes. Entonces ese cambio tan brusco hace que toda la tecnología que significó el prensar discos y las fábricas que existían no tienen una razón de ser momentáneamente en este mercado. Esta es una crisis también mundial. Hay muchísimos países que han bajado la producción de discos y la han reemplazado por cassette. Y en los últimos años la aparición del compact disc, que evidentemente en los próximos 15 o 20 años va a reemplazar al disco como formato. Ahora, si a eso le agregamos que ha habido una crisis de la industria discográfica propiamente tal, cuyo principal factor es la piratería. Ustedes deben pensar que una industria que lucha contra un 50% de su mercado que es pirata, que no paga impuestos, que no tenemos ninguna defensa legal contra ese mercado, ustedes comprenden que es muy difícil existir o lanzarse en proyectos que sean rentables para una compañía. Tiene mucha razón Jaime, tenemos el problema especialmente de la piratería y además la vida va avanzando y esto del compact disc con radio láser es un disco distinto, un disco que no se puede rayar, o sea, usted lo puede tocar y no se raya porque hay una película sobre el disco y un sonido totalmente distinto. Lamentablemente al pasar el sonido por el micrófono seguramente ustedes no lo van a recibir completo, pero la gente que está en estudio se va a dar cuenta que el compact disc es realmente una nueva maravilla. Ahí está. Y así brevemente le hemos contado un poco la historia del disco, que no tiene tantos años, desde que Tomás Alva Edison por primera vez logró imprimir la voz en ese cilindro.